Bien, entonces seguimos con la clase les decía yo, la de Ocelot, ¿verdad? Es ese trabajo que nos toca realizar. Esta parte que se le pide a los abuelos, pues que nos cubran, ¿no? Tanto las estrellas, las energías de la noche. Por eso es que precisamente aquí Ocelot vamos a encontrar que en su columna vertebral contiene todos estos cuchillitos, ¿no? Estos cuchillos de obsidiana, de pedernal, que nos simboliza precisamente nuestra columna vertebral, nuestro, nuestro sistema nervioso, que empieza a conectarse con todas esas energías vibrantes en este quehacer, ¿sí? Bien, dentro del trabajo que nos toca hacer como ocelote, con el trabajito y el ejercicio del ocelote, viene esto. No celotzin teotzin tezcatlipocatzin. Mi honorable ocelotito, mi energía espejo de obsidiana. Esta es una plegaria. Es una plegaria muy personal que yo lo he utilizado, que yo lo he empleado, pues para desarrollar estas cualidades, para desarrollar el trabajo, pues que me toca hacer, ¿no? En mi caso, yo tengo la fortuna de tener esta cualidad como la energía del ocelotito, ¿no? El ocelotito parte de la energía nocturna, ¿sí? Dice, tlasojkamati no tlasohteotzin del pochcatlicatzin. Te agradezco, mi generador de energía, de responsabilidad y amor joven, espejo de obsidiana. Ni mocnoteca motechiaotonal, shinechtlayocoli moish. Le imploro en tu espíritu guerrero, ofréndame, regálame tu rostro. Amo shinechmakawa panin, no huinemeliscayo, chicawak. No sueltes mi mano en este sendero sagrado de fortaleza. Moishiol chicagualía, panin, ticlacayo, guan, notlanemeliscayo. Analizo en mi ser interno y mi mentalidad. Ni mocalactía ni enemis, panyaosenemiliscayo. Me comprometo a seguir el sendero en el camino sagrado del guerrero Ocelot. Aquí se le habla precisamente a la Madrecita Tierra. La Madrecita Tierra como medicina. Uno de los ejercicios que nosotros podemos realizar, ¿verdad? Como ocelotes, es quitar nuestros zapatitos, quitar. Si en algún momento ustedes pueden utilizarlo, utilícenlo, aplíquenlo, caminar descalzo sobre la Madrecita Tierra. En algún momento que nosotros nos podamos curar, ¿verdad? Podemos preparar el lodo de río, la tierrita de río que se obtiene ahí en la orillita del río, es el lodo, más la tierra donde salen las hormiguitas, no sé si han visto ustedes, donde hacen su hormiguero, las hormiguitas, su hormiguero, sacan tierrita, esa tierrita hay que recolectarlo, molerlo, cribarlo, mezclarlo con la agüita del lodo y agua de río o también el agua de mar. Lo mezclamos y eso nos juntamos en todo nuestro cuerpo. Eso nos va a servir para que nosotros nos curemos de muchas enfermedades. ¿Se puede curar? Claro que se puede curar, ¿no? Nuestro cuerpo con nuestra madrecita tierra. A la vez nos dice, nonahual tecolots, nonahual, permíteme, nonahual tezcatlipoca, mi esencia o espíritu de los celotes. Las ceremonias que te podemos hacer para encarnar a los celotitos. Dice aquí, caminar con cautela, analizando cada paso, cada decisión que tomemos, con esa emoción de la vida, ¿no? Vamos a analizar qué decisiones vamos tomando en nuestra vida. En mi experiencia personal, he tenido
esa fortuna de tratar de tomar decisiones, pero también ha habido decisiones que no me han permitido, pues ahora sí, válgame la redundancia, tomar bien esas decisiones, ¿verdad? Ahora, la otra ceremonia que podemos hacer, caminen de noche y cúbranse en el manto de estrellas, con su cuerpo y mente, como esas chispas de ideas que surgen en su mente. Caminemos en la noche con cautela, con cuidado, como si fuéramos el ocelotito encarnándolo, ¿sí? Con nuestras manos, sin guantes y nuestros pies descalzos, caminar como los elotitos, ¿no? Sentir esa vibrar de la noche. Autoanalicen sus pendientes y su forma de actuar al tomar decisiones en el momento oportuno. Vamos a analizarnos nosotros. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones importantes para nuestra vida? ¿Cómo estamos trabajando en nuestras cualidades? ¿Para qué estamos utilizando esas cualidades que a veces nos proponen, nos proponen ponernos un alto hacia esta vida que nosotros estamos vibrando, que estamos viviendo? Muchas veces nosotros lo único que hacemos es esperar que sucedan las cosas. No, tenemos que analizar cómo tomar esas decisiones, cómo hacer esas decisiones para llegar a nuestro propósito de vida, ¿no? Y es uno de los ejercicios que nos pide hacer con el ocelotito. Uh-huh. Hacer una lista de los miedos que han enfrentado a lo largo de su vida. Cada uno de nosotros va a tomar una lista de todos esos miedos. Tal vez alguno de nosotros tenemos miedo de emprender, miedo de iniciar un nuevo proyecto, miedo de hacer las cosas, pues quizá a veces pensando en que si hago las cosas, ¿qué puede pasar? ¿Qué me pueden hacer? ¿No? Y esos miedos nos paralizan, esos miedos no nos permiten volar hacia lo que queremos hacer. Muchos de nosotros, muchos de nosotros hemos enfrentado miedos en el cual nos han impedido hacer bien las cosas. No hemos logrado como ocelotes, como personas críticas hacia esta vida, nos impiden lograr todos nuestros objetivos, ¿verdad? Algunos ejercicios dentro de la cueva de mi ser espiritual. ¿Cuál es la cueva de mi ser espiritual? Es esta, hermanitos. Nuestra supraconciencia, nuestra conciencia como el trabajo interno, como el trabajo actual que nos toca hacerlo, ¿sí? En este caso, vamos a meternos en nuestro ser interno, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en nuestra cueva espiritual. ¿Dónde está nuestra cueva espiritual? Es esta cabeza que tenemos nosotros. Debemos de desarrollar esa cualidad, ¿verdad? Ayuno de sueño, hacer las siguientes actividades. Vamos a hacer un ayuno de sueño. Pero en este ayuno no nada más, pues voy a estar despierto, no voy a hacer nada, así. No, 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 no. En este ayuno de sueño que yo tenga que desarrollar, que yo tenga que realizar, debo de tenerlo muy presente en este ayuno de sueño. ¿Qué voy a hacer? Uno, concentrarse en la fuerza y eficacia. ¿Cómo hemos nosotros desarrollado esa cualidad de la fuerza y la eficacia de nuestro existir? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos lograr hacia el logro de nuestras acciones y de nuestras actividades, ¿verdad? Y hacer el trabajo de introspección. Es muy importante este ejercicio, hermanitos. Hacer el ejercicio de introspección. Muchas veces no lo hacemos el ejercicio de introspección. Al momento de hacer este ejercicio de introspección es
sumergirnos hacia dentro de nosotros, hacia nuestra conciencia, hacia cómo hemos vivido esta vida y cómo hemos obtenido estos resultados, ¿verdad? En esta vida, pues ahora sí que estamos metidos, en el cómo lo estamos viviendo. Pensar, ¿hemos logrado nuestros objetivos? ¿Hemos logrado todo eso que nos proponemos en esta vida personal, quizá? ¿Verdad? Pero vamos a orientar esta introspección, este sumergirnos en nuestra conciencia. ¿Para qué? Vamos a orientar esta fuerza a saber controlarnos a nosotros, la fuerza que tenemos para poder controlar este sendero, esta fuerza interna que tenemos. Somos un cuerpo, somos una mente, somos un espíritu energético en donde muchas veces no sabemos controlar esta fuerza, ¿no? Como el del cuentito que les decía, que el abuelito que era perrito sentía que él lo podía todo. No, pero la cualidad aquí es saber controlar esa fuerza. No permitir que vivencias, personas, situaciones, pues nos debiliten a que nosotros caigamos en sus provocaciones, ¿no? Una de las cualidades que nosotros debemos de tenerlo muy presente es también desarrollar esta habilidad, la visión parental o la visión subalterna. Debemos de ver mucho más allá, no tan solo acá enfrente, sino todo a nuestro alrededor. Esto nos acompañará, esto nos potencializará a controlar mejor nuestra fuerza interna. Porque si nosotros nos dejamos dominar por esos odios, por esos egos, se nos va a hacer más difícil poder vivir en armonía, ¿verdad? Toda esta fuerza tenemos que encauzarlos a nuestros objetivos. ¿Qué queremos nosotros? Yo ya, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Se acuerdan que hicimos objetivos por ámbitos en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en ese ámbito espiritual? En el ámbito material, ¿qué es lo que quiero tener de herramientas para el trabajo? En el ámbito económico, ¿por qué no? ¿Qué es lo que yo necesito en el ámbito económico para satisfacer las necesidades de todos los que dependen de mí? ¿Cuál es mi objetivo emocional? Porque al momento de que nosotros sabemos controlar nuestras emociones, nuestra energía, ¿verdad? Nuestra energía espiritual, esto nos conllevará a vivir con mayor paz, con mayor conciencia. Y eso también va a evitar, pues, el estrés, la enfermedad actual, ¿no? Que si estamos estresados, estamos viviendo un momento difícil, todo esto debilita nuestra energía interna y nos lleva a una enfermedad crónica. Entonces, debe de estar enfocado estos objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos espirituales? ¿Cómo me voy a conocer yo mejor para poder verme y reflejarme en todos los que están a mi alrededor? Emocionales, ¿cómo controlo mis emociones de enojo, de risa, de felicidad? Pero sobre todo, las emociones negativas debemos de controlarlos, nuestras emociones sentimentales. Hay sentimientos, hay emociones, pues que nos impiden vivir en esa armonía, ¿verdad? En esa armonía intelectual, en esa armonía, ¿por qué no decirlo? Energético. Estos,
la armonía física, económica, ¿no? Ahora bien, otro de los ejercicios que nos toca hacer nosotros como ocelos es buscar nuestra cueva para hacer nuestro viaje de introspección. Un ocelotito se mete en una cueva, en la madriguera, y se concentra donde él puede hacer su introspección en ese lugar oscuro, como lo hacían en la antigüedad los abuelos en Malinalco, ¿no? Te metes en un lugar oscuro en donde tienes que dominar tus peores miedos, tendrás que trabajar con ellos. Recuerden, decimos, al enemigo, hazte tu amigo, hazle que sea tu amigo para que lo puedas vencer y lo puedas controlar, ¿no? Y este es lo mismo. Dice esta introspección en el que el guerrero que tenemos, este guerrero interno, penetra sin miedo al interior de sí mismo para acechar, cazar y matar sus debilidades. En esta cueva en el que nosotros nos vamos a encerrar, ¿no? Dicen, pueden decir ustedes, ¿y dónde voy a encontrar una cueva? Bueno, no encuentren la cueva. Un lugar cerrado, oscuro, donde ustedes puedan estar sumergidos en sus propios pensamientos y a sincerarse con cada uno de nosotros, con nosotros mismos, no con otros, con nosotros mismos. Es muy bonito cuando nosotros nos asinceramos. No estamos pensando en terceras personas, sino en nuestra persona, en nuestro ser, en nuestro quehacer, ¿sí? Es muy bonito, porque al momento de que empiezo a sumergirme dentro de mí, empiezo a reconocer y a conocer mis principales debilidades, a lo mejor es mi falta de hábito de ahorro en lo económico, mi falta de hábito por leer en el ámbito del conocimiento, tengo que leer más libros, tengo que observar y callar y aprender para dominar mi ego, tengo que sumergirme en mí mismo, en mi mente, en mis actividades, para saber cómo puedo yo lograr, ¿verdad? Conocerme y autodominarme, dominarme a mí mismo, controlar todo eso que a mí a veces se me dificulta estar en armonía. Autosincerarnos con nosotros mismos. Con nosotros a lo mejor yo puedo engañar a otros, yo puedo engañar en el trabajo, en la familia, pero conmigo mismo, ¿no? Pues ahí donde nosotros debemos de reconocernos, ¿no? Autosincerarnos y escribir nuestras debilidades. Bueno, si yo sé en qué y cuáles son una de las mis debilidades que yo tengo, puedo hacer una lista, empiezo a escribir, y al momento de escribirlos, tengo que vencerlos, tengo que hacerlos mis aliados. ¿Cómo puedo yo ser aliado del miedo, por ejemplo? El cocoliche, la principal enfermedad que debemos de dominar. Está bien, me hago aliado del miedo, no quiere decir que lo voy a eliminar, este miedo, no lo voy a eliminar, pero sí voy a tenerlo, mantenerlo a raya, ahí, tranquilo. A lo mejor el miedo en algún temblor, en algún evento, cuando me toca hablar y expresarme, no voy a permitirle el miedo que me domine, sí. Debo de tener mucho cuidado con lo que voy a decir, como el abuelito del cuento, cómo lo voy a compartir, pero no voy a vivir con el miedo, temblando y que eso me obstaculice, no. El miedo como precaución, como prevención, claro que es bueno. Es bueno trabajar, es bueno, ¿verdad? De tenerlo presente. Tener presente al miedo dentro de nuestras decisiones nos lleva a un punto, nos lleva a un nivel en el cual nosotros
debemos de estar al pendiente, de decir, de acuerdo, todo esto me va a ayudar a que podamos lograr nuestros objetivos, de tener mucho cuidado. También es bueno, todos los guerreros tienen miedo, pero no viven con el miedo, lo controlan. Si tú tienes miedo de aventurarte a lograr tus objetivos, pues tenlo por seguro, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque el mismo miedo te va a estar dominando, ¿no? Está el otro, la procrastinación, de que, lo hago mañana. Es que hoy me siento cansado, hoy no lo voy a hacer, mañana sí. Todo eso nos va llevando a un mundo de insatisfacción. Y al final de cada año, como lo hemos hecho, a lo mejor hacemos planes. En este año voy a hacer ejercicio. En este año me voy a comprar el carro que me gusta. En este año voy a leer 20 libros. En este año escribiré mi propio libro. Bueno, un sinfín de objetivos. Y al final no logramos nada. ¿Por qué? Por el miedo, por la desidia, porque por decir, por compararnos. Así es, no ha hecho nada y vive, ¿no? Pero no, yo soy yo, los demás que hagan lo que tengan que hacer, pero yo, el el cambio tiene que reflejarse en mí, no en los demás si así son felices, pues qué bueno que si son felices de esa manera, no pasa nada, ¿no? Como el cuentito que les decía yo del abuelito, Comalaco o Celotzi, ¿verdad? Él siempre trataba de cuidar su porte, su forma de ser, hacía lo mejor de sí mismo, trabajaba con lo mejor, pensaba siempre en lo mejor. Y cuando nosotros programamos esta mente en encontrar lo mejor y obtener lo mejor, estaremos dando el primer paso a lograr en nuestra energía interna, ¿no? Por eso, la sorteo, su regente de Ocelos, aquí en su tocado tiene ese hilito de tejer. ¿De tejer qué? De tejer tu vida, tejer relaciones, tejer oportunidades, conectar, ir conectando con personas que nos van a llevar de la mano, que nos van a encontrar en ese sendero, ¿sí? Como una de las frases que yo les decía, busca a alguien quien te ayude, busque quien te lleve de la mano a lograr tus objetivos. Ahora, dentro de esta introspección, en donde nos invita a que podamos nosotros ser nosotros mismos. Busquemos un espejo donde podamos vernos y preguntarnos, ¿quién eres? ¿Quién soy? No soy yo, no. ¿Quién eres? Pues soy maestro. No, 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 no. ¿Quién eres? Pues soy un padre de familia. No. ¿Quién eres? La respuesta sería el nombre de nuestro tonal. Yo soy un ocelote. Al ser número uno, estoy encaminado, estoy programado, estoy dispuesto a lograr mis objetivos viviendo como un ocelotito, con cautela, con intuición, con percepción, consciente de que el universo me está protegiendo a mí. Yo lograré mis objetivos. ¿Y cuáles son? Ya los escribí, mis objetivos. ¿Qué más? Ya escribí mis miedos, mis peores debilidades. ¿Te conoces? Bueno, claro que sí. Yo me conozco cuáles son mis partes negativas y voy a trabajar sobre ellas. No los voy a evitar, no. Tampoco los voy a cancelar porque no, no es así. Es aceptar que yo tengo estas debilidades, esta parte negativa mía y trabajarlo, ¿no? Mejorar todo eso. Porque si nosotros los aceptamos, llevándolos, ¿no? Controlándolos. ¿Para qué naciste? Fíjense, hay algo muy hermoso en el Tonalpohualli. Son 260 días de gestación
en el cuerpo de nuestra madrecita. Nosotros tardamos desde la concepción, desde que el espermatozoide con el óvulo se unen para crear vida en esa chispa divina que hacemos los seres humanos, de dar vida, empiezan a transcurrir los días. Por eso es algo ilógico cuando nos dicen, es que cumples años. No cumplo años entonces. ¿Por qué? Porque yo no tardé 12 meses en el vientre de mi mamá. Tardé 9 meses y a veces es menos y a veces unos 2, 3 días más, pero no rebasa eso. Sí. Por eso el tonal poale también se le conoce como los ejercicios para la vida. Sí. ¿Cuál es tu sendero de vida? ¿Qué? ¿Cuál es mi sendero? ¿Cómo estoy caminando yo? Bueno, yo estoy trabajando a lo mejor para enseñar tonal poali. Mi sendero es seguir comprometiéndome con el tonal poali. Pero el tonal poali no necesito solamente conocer la cuenta del tiempo, no. Necesito conocer la gramática de la lengua náhuatl. Necesito conocer la palabra florida de la lengua náhuatl. Necesito conocer también la cosmovisión, la filosofía, ¿sí? La medicina energética, que les decía yo que esta es nuestra caja torácica, pedir que las energías entren en nuestro cuerpo y que ellos se manifiesten para curar a los demás, como lo hacía Pachita, ¿no? La abuelita Pachita era una cajita y venía Cuauhtémoc y a través de su cuerpo ella curaba. ¿Alguna vez has sentido miedo a la vida? Todos, ¿verdad? Hemos sentido miedo. No seríamos humanos si no sintiéramos miedo. Pero necesitamos hacer esa conciencia. ¿Por qué tengo miedo? Tal vez mi niñez, en mi juventud, a lo mejor tuve una experiencia negativa, ¿no? Con ese actuar. Pero quizá ahora que estoy grande, soy más consciente, pueda yo mejorar eso. ¿Crees que eres feliz? ¿Creen ustedes que somos felices? Claro que sí. Nosotros podremos ser muy felices, pero tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Muchas veces nosotros nos obstaculizamos. Muchas de las veces nosotros impedimos, negamos, obstaculizamos el poder que tenemos. Lo obviamos o lo bloqueamos. Yo les aseguro que en algún momento de la vida de ustedes y de su servidor, yo lo he vivido, ha habido cosas que yo he hecho, ¿no? ¿Cómo qué? Como conectarme con algún animalito, como de esta parte salir la energía y entrar. Pero como no sabemos realmente cómo conectarnos o cómo manejar esa energía, pues lo bloqueamos, ¿no? Nos da miedo. O escuchar voces, estando en la total calma, empiezas a escuchar voces, ¿no? Y te espantas, dices, oye, pues es que eso no debería yo de hacerlo, ¿no? O yo no debería de escuchar esas voces, no debería yo de vivir así, de escuchando voces, porque no es lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué eres feliz? ¿No? Fíjense que para muchos la felicidad a lo mejor es tener mucho dinero, para algunos la felicidad es tener pues muchos hijos, ver a nuestros hijos triunfar, ser personas de provecho, decía mi papá, ¿no? ¿Qué caso tiene de que tengas montones, ¿verdad? De dinero y no eres feliz? No. Ser feliz es vivir en armonía primero contigo mismo, estar en paz. Y cuando estás en paz, cuando estás en total armonía, todo llega por congruencia, todo va llegando las cosas como nosotros lo intencionamos, ¿sí? ¿Por qué eres feliz?
Soy feliz porque vivo cada momento, cada ashkanwanika, sin perder de vista mis objetivos espirituales, emocionales, energéticos, económicos, profesionales. Todo eso lo tengo que armonizar, ¿sí? Porque no puedo perder de vista lo económico. ¿Por qué? Porque te facilita la vida. Claro que no es la felicidad, pero como una herramienta para facilitarte la vida, es necesario, ¿sí? Es necesario. Y no con esto, no, es que lo voy a volver como lo más importante. No, lo más importante es nuestra salud. ¿Qué caso tiene trabajar y al último enfermarnos y ese dinero que ganamos, ahora querer estar sanos? Es algo incongruente, ¿no? Y bien, Shinemi quien Seiya Oceloteca vive como un guerrero ocelote. Es una forma de vida, hermanitos. Una forma de vida que no debemos de olvidar. ¿De qué? De vivir como un ocelotito, de vibrar como un ocelotito. Ponernos a imaginar cómo viviría un ocelotito con cautela, con inteligencia, aplicando todos los recursos que tiene a la mano. ¿Como qué? Como el trabajo en equipo, como el desarrollar y cualidades de ver en la noche, como de amar a la tierra contra sorteo, de cómo tejer todas esas redes de conexiones para trabajar en equipo. La madrecita tierra nos provee todo, hermano. ¿Nosotros proveemos a los demás todo? No, ¿verdad? Algunas veces nos cuesta. En algunas ocasiones no tenemos la posibilidad de ayudar o ayudarnos a nosotros mismos. Vivir como un ocelote es vivir como como la ocelote, ¿no? Trata de vivir de manera impecable, cuida tu piel, pero también cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida tu energía. Nuestra energía lo debemos de cuidar, ¿verdad? Dice, amo salis, ticlanis, nochi, wan amo, timomostis, noche ticpolos. Que la frase es, sin ambición de ganar y sin miedo de perder. Es como debemos de vivir, ¿no? Luego tenemos muchos miedos. Y uno de los miedos es eso. ¿Y si lo pierdo todo? Si tú aprendes a crear, podrás creer en que puedes crear, emanar, emana tú ese sustento. Dentro de las religiones, en la religión católica es donde yo fui creado y obligado, ¿por qué no decirlo? Nos dice el cura, el sacerdote, hijo mío, ten fe que Dios te va a ayudar. Al tener fe, es una acción, es decir, hay alguien, hay un tercero que tendrá que ayudarme, una segunda persona que va a intervenir por mí. Entonces yo me siento a orar, me arrodillo y espero que Dios lo haga por mí. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar ese sustento, tengo que buscar esa energía, ¿sí? Buda, Cristo, Mahoma, todos ellos no decían, ten fe, no, decían ellos, emana, ¿qué vas a emanar? Confianza, emana amor, emana responsabilidad, emana espiritualidad, emana lo que tú quieres recibir. Es como intencionar, es como empezar a resurgir en ese inicio de la vida. Shimogunenemi, Ashkan Wanika. Camina y vive tu sendero en el aquí y ahora, hermano. No existe un pasado que podamos arreglarlo, ¿no?
Podemos pasarnos la vida diciendo, oh, esos europeos que nos vinieron a maltratar, que mataron a nuestros abuelos. No podemos vivir toda la vida. Claro que tampoco le vamos a decir, no, sí, vénganse, los amo. Tampoco, no, es aceptar. Se tuvo que vivir eso para llegar a donde estamos. Al igual que nuestra vida, no lo podemos negar. Lo que vivimos nos ha ayudado a hacer y a convertirnos en las personas que somos nosotros. Entonces, ¿por qué estamos anhelando cosas que no? ¿Sí? Si tú vives en el aquí, en el ahora, disfrutando en este momento, pero también teniendo en cuenta tus objetivos, cada paso que des, lo vas disfrutando al llegar al punto donde quieres llegar y tienes una gran felicidad, ¿sí? Me gustó mucho esta frase que se los quiero compartir. Dice, el éxito y la felicidad se vive, es un camino, es un sendero que hay que caminar, no un destino. No es que, llego a ese lugar, ya sí voy a ser feliz, pero por ahora no soy feliz. No, así como vamos caminando, vamos avanzando, llegamos a ser felices. Y vivamos como el ocelo, ¿no? Vivamos como el abuelito Tocoltzin como la Ocelotzi, ¿no? Que decíamos, vivió en calma, siempre vivía tranquilo, pero también él sabía que cuando tenía que actuar, actuaba, como cuando lo fracturó sus huesos el perrito, el Yeye Ocelotzi, lo bañó con lodo, y con ese lodo que tenía la medicina, le tuvo que mezclar otras hierbitas, sí, porque fíjense que las plantas también tienen su sangre, su tona. ¿Cuál es? Su savia. ¿Ah? Es esa energía hermosa que no debemos de olvidar que está ahí presente, ¿no? Asimismo, no olvidar nuestra plegaria, nuestra frase. Estas son las claves que necesitamos. No nansi sitlalini Shinechlapachui como cuetzin, campanimungine mitis, panillo wali, tlen iguantescatlipoca, mi madre, la de la falda de estrellas. Cúbreme con tu manto, mi sendero. En la noche que viajo con mi espejo de obsidiana, reavivaré mi espíritu guerrero. No olvidemos que debemos de estar ahí, listos para trabajar, listos para seguir viviendo esta vida de los celotitos. Vivamos. Y esto vivamos de noche. Para los que nos encanta estudiar, yo les recomiendo estudiar de noche, en la nochecita, así como Tlazolteotl que nos muestra aquí, nos está señalando que nuestra casa interna, podemos vivirlo de noche. Toda esta casa lo podemos potencializar para que perciba, intuya, ¿verdad? Como el tecolotito. Nameshlazotle canoche noyolo, timoitasque oxetonali. Los amo con todo mi corazón. Nos vemos en otro día.